Ok, bien, entonces, nuevamente a nombre de la Universidad del Bosque, de su Facultad de Ciencias y su Departamento de Matemáticas, presento un saludo cordial a todos los asistentes a esta tercera jornada con la siguiente conferencia. También quiero dar una cordial bienvenida al doctor Virgilio Vázquez Hipólito de la hermana República de México, quien nos presentará su ponencia Modelación Matemática de la Polinización. El doctor Virgilio Vázquez realizó sus estudios de licenciatura en Matemáticas Aplicadas en la Universidad Tecnológica de Mixteca. Los estudios de maestría y doctorado los realizó en el Centro de Investigaciones en Matemáticas CIMAT, obteniendo el grado de maestro en Ciencias con especialidad en Matemáticas Aplicadas y el grado de doctor en Ciencias con orientación en Matemáticas Aplicadas. Su interés académico es la investigación en el área de la matemática aplicada, especialmente en biomatemática. Actualmente es el coordinador de la maestría en modelación matemática del CIMAT. Con ustedes, entonces, el doctor Virgilio Vázquez Hipólito. Muy buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuchen. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al profesor André y al profesor Leonardo y a todos los que hacen posible este evento. En verdad, me da mucho gusto estar aquí presente con ustedes y espero que mi práctica sea de su agrado. Entonces voy a compartir mi pantalla. Me dicen, por favor, si ya ven mi documento. ¿Sí ya logran ver? Señor, sí se alcanza a ver. Ok, perfecto. Entonces, el nombre de la plática es Modelación Matemática de la Polinización. La idea de la plática, pues, es presentarles 3 modelos que trabajé en conjunto con el doctor Ignacio Barradas. El contenido de la plática es el siguiente. Primero, pues, les voy a presentar una motivación de la charla. Después, el objetivo general que se persigue con la charla. Luego, el modelo para el sistema planta, polinizador novato, polinizador experto. Y para estudiar este modelo general, hacemos la división en subsistemas. Primero, subsistema planta, polinizador novato. Después, el subsistema polinizador novato, polinizador experto. Para después pasar con un modelo para la polinización por engaño contra aprendizaje. Y finalmente, mutualismo y parasitismo con aprendizaje en los polinizadores. En cada uno de estos modelos, pues al final, cuando ya dé los resultados matemáticos, también haré énfasis a las consecuencias biológicas. Muy bien, pues para hablar de la polinización, pues primero hay que dar el concepto de lo que es la polinización. La polinización, pues, es simplemente la transferencia de polen desde los estambres a los estigmas de las plantas florales, ¿sí? El estambre, pues, es el aparato reproductor masculino y el estigma, pues, es el aparato reproductor femenino. Entonces, es la transferencia, ¿no?, del estambre al estigma. ¿Y cómo se transfiere? ¿Cómo se transfieren el polen de una planta a otra? Pues hay varios, ¿no? Hay varios efectos. Pues puede ser por agua, por viento, y la más conocida, la más general, pues es a través de animales polinizadores, ¿sí? Generalmente por agua, pues son las plantas acuáticas. Y por viento, pues generalmente sucede para las plantas que producen mucho polen, ¿sí? Pero como les decía, el medio más efectivo, pues, es a través de los animales polinizadores y en general sobre los insectos, ¿no? Pues, ¿qué pasa una vez
que el polen llega al estigma. Pues llega al estigma, pasa por el pistilo, hace la fusión de polen con el óvulo, después se desarrolla el óvulo en semilla para finalmente desarrollar el ovario en fruto, ¿sí? Es a través de este proceso, pues, como se producen, ¿no? Las tantas frutas, ¿sí? Que conocemos, verduras, todo, ¿no? Lo que comemos con semillas. Entonces, es de vital importancia la polinización a través de los animales polinizadores. Ok, entonces para enfatizar más, pues tenemos estos puntos que hablan sobre la importancia de la polinización. Primero, usualmente los animales obtienen recompensas de las flores. Dos, las plantas aseguran su reproducción sexual y la dispersión de sus genes. La polinización es un proceso que mantiene a las poblaciones naturales de plantas y animales en sí. Alrededor del 90% de las especies de plantas con flores dependen de los animales para su polinización y una tercera parte de los alimentos consumidos por los humanos dependen directa o indirectamente de la polinización animal. ¿Vale? Entonces es de vital importancia la polinización. Pero hay problemas con los polinizadores. Se han reportado, ¿no?, en trabajos científicos, también en periódicos nacionales e internacionales, el decline en cuanto al número de polinizadores. Sí, unos reportan que las abejas, por ejemplo, aquí en México y el mundo, pues, están en peligro, ¿no? Sin abejas había crisis alimentaria. Proteger a las abejas ayuda a proteger el planeta. Amenaza de los pesticidas para las abejas ha sido subestimada, dice estudio. Esto, en el periódico El Tiempo. 1/3 de las especies de insectos del mundo están en peligro de extinción, dice Cambio 16, y los abejorros estarían bajo amenaza en Colombia. Pues sí, son los anuncios, ¿no?, sobre el decline de los polinizadores. Entonces, es una alarma, ¿no?, a nivel mundial en cuanto al decline del número de polinizadores. Sí, ya vimos la importancia, ¿no?, de estos insectos en especial, ¿no?, las abejas, que son los más potenciales y son los más efectivos en cuanto a la polinización. Es tan importante la población de las abejas que la Organización de las Naciones Unidas, pues en 2017, pues proclamó, ¿no?, el Día Mundial de las Abejas, y el día propuesto, pues es el 20 de mayo de cada año para festejar y hacer conciencia de la importancia de las abejas, además de los artículos científicos donde se reporta, ¿no?, la importancia. Entonces, ¿cuál es el objetivo general? El fenómeno de la polinización es muy complejo, ¿no? Entonces, hay que empezar a estudiar por lo menos alguna parte de este fenómeno para comprender el todo. Entonces, esa es la intención, ¿no?, de esta charla, mostrar algunos modelos matemáticos, en especial 3 modelos matemáticos, con la intención de entender este fenómeno. Digo, una parte, ¿no? ¿Sí? Porque es un fenómeno muy complejo, pero la intención es aportar algo. Entonces empezamos con aprendizaje en los polinizadores. En este artículo de coevolución de plantas e insectos, pues hace referencia, ¿no?, a que los polinizadores pueden adquirir un aprendizaje, ¿sí? Esto a través de ciertas características florales que son asociadas con polinizadores específicos. En estos casos, los polinizadores son capaces de adquirir una técnica de aprendizaje, y esta capacidad de aprendizaje del polinizador entrenado encuentra mucho antes su recompensa y abandona inmediatamente la flor, por lo que puede realizar más visitas que un novato en el mismo tiempo. Y este aprendizaje llega a su perfección en específico en las abejas melíferas. Estas capaces de transmitir la dirección y distancia, ¿no?, hasta el alimento mediante un lenguaje.
¿vale? Entonces, los polinizadores adquieren un aprendizaje. Entonces, nos planteamos esta pregunta de vital importancia desde un punto de vista evolutivo. Una relación mutualista, es estable después de aprender una nueva estrategia, pues es la pregunta que planteamos, ¿no? Entonces vamos a intentar de responder esta pregunta por medio de un modelo matemático. Planteamos el modelo matemático, definimos variables dependientes y la variable independiente, que es la variable tiempo. Entonces, sea x1, x2 y x3, que dependen del tiempo, son tamaño de las poblaciones de plantas, x1, polinizadores novatos, x2, y polinizadores expertos, x3. Y esto depende del tiempo. Proponemos el modelo general, que incluya estas tres poblaciones. Entonces, aquí estamos dividiendo, ¿no?, a los polinizadores en dos clases, en novatos y expertos. Tenemos la dinámica de las plantas, que es la derivada de x1 con respecto al tiempo, igual a x1 por r1 menos a por x1, ¿sí? Los que ya tienen conocimientos previos de biología matemáticas, pues pueden fácilmente ver que este término, pues, modela el crecimiento logístico, ¿sí? No en la forma normal, pero sí es el modelo logístico. Y luego interviene un segundo término, que es una función racional, ¿sí?, que modela el beneficio que recibe la planta al haber interacción con el polinizador experto. X3 modela el tamaño del polinizador experto. Y pues si no consideramos el denominador, solamente tendríamos la ideación de masas, ¿sí? X1 por X3 por la tasa, ¿no? La tasa de beneficio para la planta, ¿sí? Pero según las referencias biológicas, pues esto no sucede siempre, ¿no? El número de plantas, pues, es limitado, o también, ¿no?, el número de insectos, pues, pueden saciarse una cierta cantidad de alimento una vez que visitan a la plantita. Entonces, la forma más adecuada de modelar esto, pues, es a través de una función racional, donde ponemos en el denominador 1 más alfa por x1, más beta por x2, más gamma por x3. ¿Vale? Entonces, de esta forma, pues ya saturamos el nivel de beneficio que recibe la planta por medio del polinizador experto. El último término, pues interviene el beneficio que recibe la planta por medio del polinizador novato. Aquí ponemos una letra sigma, ¿sí?, que toma valores en el intervalo cerrado, 0,1, ¿sí? Si sigma es igual a 0, entonces, pues, el polinizador novato no ofrece ningún beneficio para la planta, ¿sí?, que es muy malo para polinizar. Y si sigma es igual a 1, entonces es tan bueno como el polinizador experto. Entonces, conforme vayamos variando sigma en el abierto, pues modela, ¿no?, qué tan bueno o qué tan malo es el polinizador novato para polinizar. La segunda ecuación, pues, modela justamente la dinámica del polinizador novato. El primer término, de nueva cuenta, es crecimiento logístico. Aquí en el término de competencia, aquí en el logístico, pues estamos considerando, ¿no?, que los novatos compiten con todos, ¿sí?, con novatos y con expertos, ¿sí? Entonces, tanto para esta ecuación como la ecuación para la planta, pues estamos suponiendo, pues, que ambas poblaciones no dependen exclusivamente una de la otra, ¿sí? Es decir, si una se va a la extinción, pues la otra se puede quedar, ¿no?, e ir a su capacidad de carga.
Luego viene un término menos d por x2. Este término modela justamente el aprendizaje de los novatos, ¿sí? Entonces es la fracción que pasa a convertirse en experto. Si checan en la tercera ecuación, pues aparece d por x2 con un signo positivo. Entonces es la fracción, ¿no?, de novatos que pasan a ser expertos. Luego, el último término de la segunda ecuación modela el beneficio que recibe el polinizador novato debido a la interacción de la planta con el experto, ¿sí? Y de nueva cuenta, pues la modelamos con un término de saturación. Y finalmente, la tercera ecuación, pues dicta la dinámica del polinizador experto, ¿sí? El primer término, pues, es la fracción, ¿no?, de los novatos que se convirtieron en expertos. Luego sigue un término de tasa de muerte, ¿sí?, para los insectos expertos. Muy bien, la región de interés va a ser este conjunto phi, ¿sí?, que está en el primer octante. Entonces vamos a considerar esta región en el trabajo, ¿no? Y para entender el modelo general, ¿sí?, en 3 dimensiones, pues vamos a estudiar los dos casos que nos presentan, ¿no?, en las caras de los octantes. Sí, entonces caemos en los subsistemas. El primer subsistema es planta polinizador novato, ¿sí? En este caso se reduce el sistema en 2 ecuaciones, ¿sí?, con el respectivo beneficio, ¿no?, de la planta con respecto al polinizador novato. Y el segundo subsistema es con el polinizador novato, polinizador experto. Y ya el tercer caso, pues como no hay polinizadores novatos en el sistema, entonces los expertos sin duda se irán a la extinción. O sea, necesitan, ¿no?, a fuerza de los polinizadores novatos. O sea, tienen que pasar esa etapa, ¿no?, de polinizadores novatos a expertos. No pueden nacer expertos. Y las plantas tendrán un crecimiento logístico simplemente en este caso. Empezamos analizando el sistema planta polinizador novato y presentamos el primer resultado. Este primer resultado, pues, nos dice que el sistema planta polinizador novato, pues, no presenta órbitas periódicas, ¿sí? Y para esto, pues, vemos, ¿no?, las seroclinas, X1 seroclinas, X2 seroclinas, ¿sí? Las X1 seroclinas las obtenemos, o son los puntos que hacen que X1' sea igual a 0. Y X2 seroclinas, pues son los puntos X1, X2 que hacen que X2' sea igual a 0. Y checamos el primer cuadrante y vemos, ¿no?, el comportamiento del campo vectorial, ¿sí? La X1 seroclina y la X2 seroclina divide el primer cuadrante en 4 regiones. Enumeramos 1, 2, 3, 4 en sentido contrario de las manecillas del reloj. Y vemos que en el primer cuadrante X1' es negativa, es decir, X1 decrece, X2' también decrece, pero ya cuando brincamos en la región 2, X1' se vuelve positivo, X2' sigue siendo negativa, y de región 2 a región 3 tenemos que ambos campos pues son positivos, y de región 3 a región 4 pues X1' es negativo y X2' es positivo. Entonces, todo indica que si tú agarras una condición inicial en cualquiera de esas regiones, pues tiende hacia el punto de equilibrio, que es la intersección de estas dos seroclinas, E4. ¿Sí? Entonces, con este análisis tenemos el siguiente resultado para el sistema planta
polinizador novato, y dice que el sistema tiene un único punto de equilibrio no trivial, ¿sí? Decimos que un punto de equilibrio es no trivial si todas sus entradas pues, son distintos de cero, ¿sí? Si al menos una entrada o coordenada es cero, entonces será un equilibrio trivial. Entonces, este sistema presenta un único punto de equilibrio no trivial y es globalmente asintóticamente estable. Esto en el primer cuadrante. Más aún, ¿cómo son estos puntos de equilibrio? El nivel para la planta pues, está entre su capacidad de carga, ¿sí? Estando solita, y su capacidad de carga más el beneficio, ¿no? que obtiene del polinizador novato, justamente por la interacción que hay con esta población. Y X2 simplemente llega a su capacidad de carga, ¿sí? Entonces vemos que la planta, ¿no? Aún habiendo interacción con el novato, sí recibe un beneficio, ¿no? Que es superior a su capacidad de carga, ¿sí? Entonces, este es un resultado importante. Después pasamos con el subsistema polinizador novato, polinizador experto, y presentamos de nuevo el siguiente resultado, que es que afirma que este sistema no presenta órbitas periódicas. Esto en R2, el primer cuadrante. De nuevo, hacemos uso de las seroclinas y vemos que en el primer cuadrante, pues, se intersectan solo una vez. Son rectas, ¿no? Por lo tanto, existe un único punto de equilibrio no trivial. Y de nuevo, hacemos el mismo análisis. Dividimos aquí en regiones, ¿verdad? En base a las seroclinas, tenemos primera región, segunda región, tercera región y cuarta región. Y vemos el comportamiento de los campos vectoriales, ¿sí? En la primera región, pues ambos tienen signo negativo. En la segunda región, pues ya combinan, ¿no? Los signos, ¿sí? X2', pues es positivo. Eso significa que estamos dirigiendo a la derecha, pero X' es negativa, entonces nos dirigimos a la derecha y hacia abajo, ¿no? Eso es lo que indica esos campos vectoriales y esos signos. En la región 3, pues ambos son positivos, por lo tanto, la dirección del vector o del campo en esta región, pues es a la derecha y hacia arriba. En la región 4, X2' es negativa, X3' es positiva, entonces nos dirigimos hacia la izquierda con dirección hacia arriba, ¿no? Y para este subsistema tenemos el siguiente resultado. El equilibrio no trivial, ¿sí? Que se muestra aquí en la figura. Para el sistema polinizador novato, polinizador experto, es globalmente asintóticamente estable. Esto en el primer cuadrante. Entonces, significa que estos polinizadores pues alcanzan este nivel. Entonces, una vez estudiados estos subsistemas, pues ya podemos pasar con el sistema general para ver, ¿no? qué es lo que pasa ya en tercera dimensión. Los puntos de equilibrio triviales para este sistema general pues son el 0, 0, 0, que es de ausencia, ¿no? De las tres poblaciones. El segundo punto de equilibrio trivial, que es cuando no están presentes los polinizadores, pues simplemente la planta llega a su capacidad de carga. El tercer punto de equilibrio es cuando la planta no está presente, pues los polinizadores pues llegan a su nivel, que ya vimos en su sistema 2. Los tres equilibrios pues son puntos silla, y pues vamos a ver la dinámica del sistema global y el punto de equilibrio no trivial para este sistema
satisface las ecuaciones algebraicas 1. Entonces, del sistema 1, pues podemos despejar x1, despejar x2, y ahí definir funciones. De hecho, se presentan funciones racionales y hay que estudiar, ¿no? El comportamiento de esas funciones y las asíntotas horizontal y vertical en el plano x1, x2 para f de x2 y g de x1, pues son las funciones h y v, ¿no? De estas formas mostradas como funciones. De hecho son, ya están definidas, ¿no? En términos de los parámetros. Por lo tanto, la región de interés se reduce para x1, x2 y x3, justamente por estas asíntotas horizontal y vertical. Muy bien, pues analizando el comportamiento de las gráficas de G y F, pues vemos que en la región de interés estas funciones son convexas, ¿no? G como una función de x1, pero f como una función de x2. Entonces vemos que en esta región ya acotada, pues hay una única intersección. Entonces a partir de este análisis vemos que el sistema tiene un único punto de equilibrio no trivial, el cual es localmente asintóticamente estable, y además x1 está arriba de su capacidad de carga, ¿sí? El nivel de la planta. El nivel de equilibrio del polinizador novato también está arriba, ¿sí? Del nivel, ¿no? Que hubiera alcanzado estando solita con el polinizador experto. Y el nivel de equilibrio del polinizador experto pues también es superior, ¿sí? Entonces, podemos decir que las poblaciones involucradas se ven beneficiadas, ¿no? Con la interacción. Sí, entonces podemos ver esto como algo evolutivo, ¿no? Sí, que la población del insecto, pues, puede empezar no sabiendo nada, pero en el tiempo, pues, va aprendiendo, ¿no? Va aprendiendo y va mejorando esta técnica de polinizar a la planta. Y esto conviene tanto para la planta como para el insecto, ¿no? Entonces es benéfico para ambas especies, ¿sí? Entonces, y además no muestra la coexistencia pues de ambas especies. El resultado anterior es local, ¿sí? Pero con las simulaciones numéricas se puede apreciar, ¿no? Que el punto de equilibrio no trivial, pues es globalmente estable. Eso significa que si agarramos una condición inicial suficientemente lejos de este equilibrio no trivial, pues con el paso del tiempo, pues la solución se va a ir hacia ese punto, ¿no? Muy bien. Luego estudiamos pues un modelo matemático sobre el engaño de las plantas, sobre los insectos. De hecho, este fenómeno pues es reportado, ¿no? En varios artículos, en específico este que se muestra aquí, que es el del Sprengel, que fue el primero en reportar, ¿no? Que las flores no siempre recompensan a sus polinizadores. Es decir, los insectos son atraídos por imitación de señales de recompensa falsas. Sus observaciones fueron sobre el género de las orquídeas, ¿sí? Y es la familia más conocida por su alta ocurrencia de no ofrecer recompensa comparada con otra familia de plantas. Y aún la evolución de las flores que no ofrecen recompensa presenta un gran enigma para la biología evolutiva, ¿sí? Entonces, con esta motivación, pues decidimos plantear un modelo matemático. El engaño floral, pues, puede ser diferentes mecanismos. Por ejemplo, puede ser engaño por comida,
engaño sexual, imitación de refugio o imitar otras plantas que ofrecen recompensa. ¿Sí? Aquí tenemos algunas imágenes. Tenemos la imagen de una orquídea abejorro, ¿sí? De hecho, imita a una abejorro hembra con la intención de atraer al abejorro macho, ¿sí? Para copular, ¿no? Pero una vez que llega el abejorro macho, pues no obtiene nada, y ya cuando se retira, pues ya lleva el polen pegado en su cuerpo o entre sus patas, ¿no? Para ser depositados en otra planta. También en el centro tenemos la famosa orquídea Epidendrum ibaguense, y se parece mucho a la otra plantita que se conoce comúnmente como flor de sangre. Esta flor de sangre sí ofrece recompensa, pero la Epidendrum no ofrece recompensa, ¿sí? Entonces es una forma engañosa de atraer el insecto. Y así hay otras, ¿no? Entonces, a partir de esta investigación biológica, pues planteamos las siguientes preguntas. La primera pregunta es, ¿el polinizador y la planta pueden coexistir cuando la planta ofrece muy poca recompensa? La primera pregunta. La segunda pregunta es, cuando la planta no ofrece ninguna recompensa, ¿sí? ¿Puede coexistir? La tercera pregunta es, ¿pueden coexistir cuando el polinizador reacciona ante el engaño? Es decir, después de varias visitas fallidas en la planta, esta reacciona, puede adquirir un aprendizaje. Para esto planteamos este modelo matemático. Es un sistema de dos ecuaciones no lineales ordinarias. Entonces, sea x de t el tamaño de la población de las plantas y y de t la población de polinizadores al tiempo t. La primera ecuación dicta la dinámica de la población de las plantas. Si no está presente la población del polinizador, pues simplemente la población de la planta se va a la extinción, ¿sí? Y el decrecimiento es un término cuadrático, ¿sí? Eso significa que depende fuertemente, ¿no?, del polinizador en cuestión. Si no está presente el polinizador, inmediatamente se extingue. Y el segundo término de la primera ecuación modela justamente el beneficio que recibe la planta a través del insecto, ¿sí? De nueva cuenta, la modelamos como una función racional, pero ahora en el denominador tenemos una función beta, ¿sí? Función beta de x. Y esta función beta de x justamente modela el aprendizaje, ¿sí? Consideramos una función beta que es creciente y no negativa. Entonces, si hay más plantas que engañan, entonces el aprendizaje va a ser más grande, ¿no?, para el insecto. Entonces, eso va a repercutir en el beneficio que va a recibir la planta, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación 1. Y la ecuación 2 dicta la dinámica para el polinizador. Aquí, si no está presente la planta, pues el insecto llega a su capacidad de carga. Esto significa que el insecto no depende exclusivamente de la planta, sino que tiene otra fuente de alimento, ¿vale? ¿Y qué pasa con el segundo término? El segundo término es un término negativo porque justamente la interacción, ¿no? En la interacción, el insecto pues es engañado. Entonces esto pues es un perjuicio, ¿no?, para el polinizador. Y de nueva cuenta la modelamos como una función racional. Entonces C se interpreta como el costo biológico que sufre el insecto al visitar la planta, ¿sí? Porque no reciben nada, ¿no? Muy bien. Para
estudiar el sistema, pues empezamos con los puntos de equilibrio triviales, la ausencia de ambas especies. El segundo punto de equilibrio trivial es cuando no está presente la planta, simplemente el insecto llega a su capacidad de carga. El punto de equilibrio no trivial satisface las ecuaciones de equilibrio, que son las ecuaciones 3 y 4, pero ahí ¿no? interviene la función beta. ¿Sí? Por ahorita pues estamos suponiendo esa función beta con una función creciente y no negativa. Despejando y de la ecuación 3, pues tenemos esta función, ¿no? Viendo como función de x, una función racional. Luego, sustituyendo la ecuación 5, en 4 obtenemos la ecuación 6, ¿vale? Decidimos poner esta ecuación de esta forma. En el lado izquierdo, pues tenemos c por x. Entonces definimos una función, ¿no? L de x, que es una recta, y en el lado derecho otra función, g de x, es una función racional. Y entonces, por definición de punto de equilibrio, el equilibrio pues va a ser la intersección de estas rectas L con esta gráfica, ¿no? de g de x. La forma típica de la g de x es esta curva en azul. Y aquí tenemos, ¿no? el comportamiento de las rectas. Si empezamos con una c chiquita, ¿sí? La recta es como la roja que está pintada aquí. Y luego si incrementamos un poco c, pues va creciendo la pendiente, ¿sí? En el primer caso, ¿no? En la primera gráfica vemos que solamente una sola intersección, pero ya en la segunda gráfica, pues puede haber al principio una intersección, pero después llega a tocar tangencialmente a la gráfica en azul y después se generan 3 puntos de equilibrios, ¿no? Ya, 1, 2, 3 y conforme incrementamos C, pues otra vez permanece un solo punto de equilibrio. Entonces es el comportamiento de G con L de X. Entonces a partir de este análisis tenemos el siguiente resultado sobre la velocidad en cuanto al aprendizaje y la aceleración, ¿no? En cuanto al aprendizaje, cuando no tenemos, cuando x es igual a 0, ¿no? Y la capacidad de carga del insecto, pues es mayor que esta cantidad, 2 sobre gamma. Entonces se garantiza la existencia de al menos un punto de inflexión para la función g. Y en el intervalo abierto, 0,a sobre gamma por mu sub 1, tal que la derivada de g en el punto de inflexión es positivo. En lo que sigue, pues vamos a suponer que la función g tiene un único punto de inflexión con pendiente positiva. Entonces, sigue el siguiente resultado, que si la velocidad de la g en el punto de inflexión es menor o igual que este cociente, entonces la desigualdad estricta se cumple para todo x en el abierto, menos, ¿no? en el punto de inflexión. Ocupando estos lemas, obtenemos este teorema muy importante, que dice que si la velocidad de la g en el punto de inflexión es menor o igual que el cociente, y el costo biológico que sufre el insecto es menor o igual que la tasa de muerte de la plantita, entonces el sistema 2 tiene un único punto de equilibrio no trivial, el cual es globalmente asintóticamente estable. Entonces este resultado es muy importante, ¿verdad? Porque dice que aunque la planta engaña al insecto, sí pueden coexistir. ¿Vale?
el insecto sí puede coexistir con la planta que engaña. Entonces es un resultado importante, ¿verdad? Después buscamos soluciones periódicas y el siguiente lema, pues, garantiza la existencia de valores propios complejos conjugados, ¿no? Supóngase que el sistema 2 tiene un único punto de equilibrio y las siguientes hipótesis se cumplen. ¿Sí? La aceleración en cuanto al aprendizaje, justamente en el punto de inflexión, es negativo. Mun sub 2 es mayor o igual que A. ¿Sí? O sea, la tasa de competencia entre los insectos es superior al perjuicio, a ver, a que modela, vamos hacia atrás, el beneficio, es el beneficio que recibe la planta en medio de los insectos. Entonces la segunda condición dice que la tasa de competencia de los insectos tiene que ser mayor o igual que la tasa de beneficio, ¿no?, que da a la planta. Entonces, bajo estas condiciones existe un numerito C sub 0 tal que lambda es igual a más menos raíz cuadrada, el lambda por i, donde lambda es un número positivo. Entonces, como que esto ya nos da paso para buscar oscilaciones periódicas. Justamente en este resultado afirma la existencia de una órbita periódica alrededor del punto de equilibrio no trivial. Si observamos, pues las primeras dos condiciones, ¿no?, son sobre la forma de aprendizaje del insecto. Y la tercera, pues, tiene que ver con el beneficio que da y sobre su competencia intraespecífica. Ok, entonces hacemos simulaciones de ese modelo para distintas funciones de aprendizaje. Para beta de x igual a 0, para una función lineal, para una función racional, donde el numerador y el denominador son polinomios de grado 2, la función beta, una función racional, donde el numerador es un polinomio de grado 3, el denominador también un polinomio de grado 3. ¿Vale? Entonces vemos estas órbitas periódicas, de hecho, ¿no? Ahí aparece un ciclo límite, ¿sí? Y el comportamiento es que las trayectorias tienden a la órbita periódica. Y también hicimos algunas simulaciones numéricas, dando valores muy específicos para los parámetros. Y con esto pues vemos el comportamiento de los puntos de equilibrio para diferentes valores del parámetro C, o sea, el costo de engaño. ¿Qué pasa para valores pequeños de C? Pues tenemos puntos de equilibrio que para la planta pues hace permanecer ahí fija, ¿no? El nivel permanece fijo en esa parte, pero para el insecto pues ligeramente empieza a decrecer, pero conforme va creciendo este costo, pues el nivel de equilibrio de los insectos prácticamente va hacia abajo, ¿no? ¿Sí? Y esto pues lo podemos ver también con algunas trayectorias. En específico tomamos la condición inicial 0.3, 0.6 y variamos, ¿no?, el valor de C. Para valores pequeños, para C igual a 50, pues rápidamente llega a un nivel de equilibrio. Y para C igual a 60, como que ya empieza a oscilar, ¿sí?, para el insecto, pero después alcanza el nivel de equilibrio. Y así conforme vayamos incrementando C, por ejemplo, para C igual a 62, ya la población del insecto, ¿no?, empieza a oscilar, y al final alcanza el punto de equilibrio. Y estas oscilaciones alcanzan una amplitud más grande conforme C se incrementa. Por ejemplo, para C igual a 63, ya las amplitudes son bastante grandes, ¿no?
van a un valor hacia arriba muy grande y luego regresan con un valor muy pequeño, ¿sí? Y esto pues es peligroso, ¿no? Para el insecto y en consecuencia para la planta, porque la planta depende exclusivamente del insecto. Entonces, como resultados biológicos para este modelo de dos ecuaciones son los siguientes. El primer resultado es que los principales resultados escritos en los teoremas describen los posibles comportamientos en función del parámetro C, que representa el costo biológico para el polinizador engañado. A bajos niveles de engaño, los polinizadores mantienen una reducción en el número de individuos en equilibrio. El equilibrio es un atractor global, lo que significa que para cualquier condición inicial el sistema tiende a regresar al nivel de equilibrio. En particular, aunque las plantas dependen exclusivamente de la polinización por engaño, es siempre posible que la planta parasite a la población de los polinizadores mediante el engaño e incluso obtener un beneficio máximo evitando el colapso del sistema. ¿Sí? Es el primer resultado, ¿no? Que el polinizador puede coexistir con la plantita. Luego, para valores mayores de C, las oscilaciones se vuelven más fuertes, permitiendo que el número de individuos aumente por encima del equilibrio, pero también reduciendo el número muy por debajo del equilibrio, lo cual se vuelve peligroso para ambas especies, ya que contra cualquier perturbación adicional, ¿sí?, los insectos se ven más afectados y es más probable que se extingan primero y en consecuencia a la extinción de ambas especies involucradas. ¿Sí? Si los insectos alcanzan un nivel muy bajo, pues ante cualquier fenómeno externo, pues se va a extinguir, ¿no? Y en consecuencia también la planta. Entonces, desde el punto de vista evolutivo, uno debería esperar encontrar especies de plantas que engañen, como realmente, ¿no? Ya vimos en referencias biológicas, pero solo si el costo biológico para el polinizador es limitado, ¿sí? Tiene que ser limitado. De lo contrario, ambas especies involucradas desaparecerían en la carrera evolutiva. ¿Sale? Entonces, si la planta pudiera pensar, ¿sí? O sea, se puede engañar al insecto, pero hasta un cierto límite, ¿no? Entonces, la forma, pues, es encontrar, ¿no?, ese valor óptimo de engaño, ¿sí? Donde no lleve a la extinción al insecto, ¿sí? Y de esa forma puede obtener un beneficio máximo. Ok, después, pues lo que hacemos es dividir, ¿no?, a la población de la planta en una fracción que así ofrece recompensa al insecto y en otra fracción que engaña al insecto, ¿sale? Entonces, como que estamos ahora permitiendo, ¿no?, que una fracción se esté en relación mutualista con el insecto. Y pues este fenómeno se presenta en varias plantitas. El representante pues es la Begonia gracilis. Aquí las flores hembras pues no ofrecen recompensa, pero sí los machos sí ofrecen recompensa al insecto. Entonces lo que hacen las hembras es imitar la forma de los machos con tal de atraer al insecto y de esa forma pues lo engañan. También tenemos la flor de la papaya. Entonces planteamos el modelo matemático. Ahora tenemos un sistema de 3 ecuaciones. De nueva cuenta, tenemos x1 para la planta que ofrece recompensa, x2 para la planta que engaña y x3 la población de polinizadores. La primera ecuación dicta la dinámica de la planta, ¿sí? De nuevo, en ausencia del insecto, pues se extingue. Y la segunda ecuación, el primer término, también, ¿no? Si no hay insecto, pues también se extingue la planta. El segundo término de la primera ecuación, pues modela justamente el beneficio que recibe la planta del polinizador. ¿Vale? Y así vamos con funciones racionales, ¿no?
Entonces, ya estoy terminando la hora. Voy a ir un poco rápido. En la tercera ecuación, pues, tenemos la dinámica del insecto. Si no está presente la planta, pues el crecimiento es logístico. Luego, el segundo término es una función racional, lleva un signo de más, ¿sí? Modela el beneficio que recibe la planta, digo del insecto, de la planta que sí ofrece recompensa. Y luego viene un término de perjuicio, ¿sí? Que sufre el insecto, pues por medio de la planta que no ofrece recompensa, ¿sí? Aquí C es el costo biológico y B pues es la tasa de beneficio del insecto, ¿no? Entonces, a partir de este modelo, pues podemos hacer un cambio de variable. El cambio de variable es x1 igual a 1 menos sigma sobre sigma por x2. Con este cambio de variable, el sistema se desacopla, ¿sí? Entonces, llegamos a un sistema de dos ecuaciones donde aparece explícitamente la cantidad beta por 1 menos sigma menos c por sigma. Y esta cantidad mide el costo-beneficio que obtiene el insecto al visitar la planta. El equilibrio no trivial satisface estas ecuaciones 8 y 9 y empleando estas ecuaciones obtenemos la ecuación 10. Entonces, pues hacemos un análisis análogo al modelo anterior, ¿sí? Entonces, en el lado izquierdo, pues dejamos una función, ¿no? De una recta, y en el lado derecho una función racional, y el comportamiento de las gráficas, pues se muestra en la figura. Entonces, L de x2, pues es una recta, G de x2, pues es esa función, ¿no? Que se muestra en la figura. De nuevo, pues tenemos al principio, si 1 menos sigma por beta es mayor que sigma sobre c, entonces la pendiente, ¿no? De la recta es negativa. Tenemos un único punto de equilibrio, pero conforme incrementamos el valor de c, la pendiente va creciendo, llega a un punto donde toca tangencialmente a la curva, después se crean tres intersecciones, y si incrementamos más c, de nuevo pues llegamos a un único punto de intersección. De nuevo damos un resultado que es este lema: g de 0 es positivo y existe un único valor x2 superíndice 0 en el intervalo abierto 0, a por sigma sobre gamma por mu, de tal forma que g en ese numerito es igual a 0. Además g de x2 tiende a menos infinito cuando x2 tiende a este cociente por la izquierda. Tenemos este resultado sobre la existencia de un único punto de equilibrio que es globalmente estable para el sistema 7, y además el nivel de equilibrio para x2 está en este intervalo. Ok, entonces como c por sigma menos b por 1 menos sigma es de gran interés, pues vamos a poner énfasis, ¿no? Sobre esa cantidad y la renombramos como c mayúscula. Después sigue el siguiente resultado sobre el aprendizaje justamente, ¿no? En la velocidad de aprendizaje y en la aceleración del aprendizaje. Y la tercera desigualdad es con respecto a la capacidad de carga del insecto, tiene que ser mayor que este cociente 2 sobre gamma. Entonces garantizamos la existencia de al menos un punto de inflexión, de tal forma que la velocidad en ese punto de inflexión para la G es positiva. Y en lo que sigue, pues vamos a considerar que la función tiene un único punto de inflexión en el intervalo abierto con pendiente positiva, y nos vamos a enfocar sobre el parámetro C por su importancia biológica. Tenemos el siguiente lema que indica justamente, ¿no? La condición que ya vimos anteriormente también sobre el segundo modelo, que es con respecto a la velocidad, ¿no? De la G.
Entonces, ocupando este resultado, tenemos el siguiente teorema que garantiza la existencia de un único punto de equilibrio no trivial, el cual es globalmente asintóticamente estable. Entonces, chequen la segunda condición. La segunda condición es importante, ¿no? Porque C tiene que estar acotado, ¿sí? Que es el costo-beneficio, ¿no? Tiene que estar acotado por esta cantidad para la existencia de un único punto de equilibrio, el cual es globalmente asintóticamente estable. De nuevo, pues buscamos soluciones periódicas y se da el siguiente lema para la existencia de un C sub 0, ¿no? Tal que los valores propios son complejos. Y esto nos da paso para el siguiente teorema principal de este tercer modelo. Y justamente las condiciones están sobre la velocidad y la aceleración del aprendizaje. Entonces, si estas condiciones se cumplen, el sistema tiene una órbita periódica alrededor del punto de equilibrio no trivial. Hacemos simulaciones numéricas para mostrar el comportamiento de las soluciones y vemos cómo se aproximan a un ciclo límite. Esto para diferentes funciones de aprendizaje. Tenemos beta de x2 igual a 0, la lineal, función racional de dos tipos. También fijamos valores específicos para los parámetros y vemos el comportamiento de los puntos de equilibrio para diferentes valores de C. Entonces el insecto sufre un decaimiento muy fuerte y esto conforme C es grande. Y aquí vemos, ¿no? Vemos la trayectoria con condición inicial 10.0, 5.0 y 15.0 para diferentes valores de C. Entonces vemos que conforme C es grande, empiezan a oscilar, ¿no?, las soluciones y este comportamiento es más drástico para el insecto. Entonces los resultados biológicos para este tercer modelo son los siguientes. Pusimos énfasis sobre parámetro C, que representa el costo-beneficio que recibe el insecto por visitar a la planta. El primer resultado es, si el parámetro C es negativo, el insecto recibe más beneficio que daño. Entonces, en este caso, el teorema garantiza la existencia de un único punto de equilibrio globalmente estable. Esto significa que ante cualquier perturbación en el sistema tenderá a volver a su nivel de equilibrio. Y en este caso, la relación mutualista predomina sobre la relación parasitaria. 2. Si la planta engaña más de lo que beneficia a su polinizador, es decir, C mayor que 0, entonces el teorema aún garantiza la existencia de un equilibrio único que es globalmente estable para valores pequeños de C. ¿Sí? Acuérdense que el resultado C está acotado, es decir, para bajos niveles de engaño de la planta. En este caso, la relación parasitaria predomina sobre la relación mutualista. 3. Para un mayor costo biológico para los insectos, es decir, para valores grandes de C, el sistema comienza a oscilar alrededor del nivel de equilibrio, lo que hace peligroso para ambas especies, ya que se acercan a niveles muy bajos, lo que las hace propensas a la extinción ante cualquier fenómeno ambiental externo. Entonces son los resultados biológicos muy similares, ¿no?, al caso anterior. Pues es todo por mi parte. Aquí están algunas referencias que usamos para el análisis y para la construcción de los modelos matemáticos. Pues finalmente pues hago un comercial, una invitación. Pues en la universidad pues ofertamos la maestría en modelación matemática y el doctorado en modelación matemática para los chicos egresados de la licenciatura pues que quieran continuar, ¿no?, con su posgrado. Y aquí tenemos pues la modelación matemática para que puedan continuar. Actualmente pues el doctorado, ¿no?, pues pertenece al Programa Nacional de Posgrados de Calidad, es decir, los chicos pues, pueden obtener una beca para estudiar este doctorado.
Pues muchas gracias por su atención, muy amables. Muchas gracias. Hay un par de preguntas. Entonces, hay una primera pregunta que dice, ¿existe una bifurcación de Hubble? ¿Alguna bifurcación de Hubble? Sí. Sí, de hecho utilizamos bifurcación de Hubble para demostrar la existencia del ciclo límite. Sí, justamente, ¿no? Se trataron los lemas cuando encontramos los valores propios complejos. Ok. Sí. Y doctor, hay una segunda pregunta que dice, ¿cuál sería la aplicación práctica de este modelo matemático para mejorar la producción de frutales, estimular la producción de plantas en extinción, etcétera? Sí, exactamente. Aquí es todavía un trabajo teórico, ¿no? Todavía falta aterrizarlo en la práctica. Para aterrizarlo en la práctica, pues sí necesitamos de datos concretos para poder validar los modelos, ¿no? Ya con datos concretos. Aunque aquí, ¿no? Lo hicimos con referencias reportadas en artículos científicos de biología, pero ya validarlo con datos ya prácticos, pues no lo hicimos, ¿no? Y sí falta esa parte para aterrizarlo ya en la práctica. Pero sí, los resultados matemáticos pues están sustentados, ¿no? Justamente en teoría de sistemas dinámicos. Ok, doctor. Y hay otra pregunta que dice, biológicamente, ¿qué significan los puntos de equilibrio? Biológicamente, ¿qué significan los puntos de equilibrio? Sí, señor. Ok. Los puntos de equilibrio pues indican coexistencia más que nada, ¿no? De las especies involucradas. Es lo que indican que todas las especies allí que intervienen en sistemas pues pueden existir, ¿no? Y ya dependiendo, ¿no? Dependiendo de la estabilidad, pues ya vemos, ¿no? Si son, en este caso, los modelos que presentamos pues son globalmente estables, ¿no? Entonces, si perturbas un poco la condición inicial, pues sí tienden a ir al punto de equilibrio, ¿no? Pero sí también pueden presentar otros casos, pero indican coexistencia. Ok. Doctor Vigilio, pues no hay ninguna otra pregunta. Solo resta entonces agradecerle su amable participación en nuestro evento y esperamos contar con usted e intercambiar saberes en otra oportunidad. Muchas gracias y hasta luego, doctor. Muchas gracias a ustedes y a sus órdenes.